Dios está enviando ángeles para librar una guerra contra la Nueva Babilonia, la Nueva Sodoma y el mundo en general, un poderoso acto de juicio divino. Entre estos seres celestiales, los 4 ángeles atados al río Éufrates se destacan como figuras significativas, predichas en el libro de Apocalipsis. Este acontecimiento trascendental, descrito en Apocalipsis 9, 14-15, habla de 4 ángeles malévolos que están atados al río Éufrates. Cuando finalmente son liberados, se embarcan en una misión crucial de parte de Dios, encargada de entregar su juicio sobre la humanidad. Este dramático acontecimiento se desarrolla durante la tribulación, un periodo predicho de 7 años en el que Dios hará el ajuste de cuentas final con aquellos que se han apartado de él. La tribulación está íntimamente ligada al día del Señor, un tiempo en el que Dios interviene directamente en la historia humana para implementar su plan divino. Promete ser un día cargado de ira, sufrimiento y desesperación, un día envuelto en oscuridad y tumulto, en el que resuena el sonido de las trompetas y los gritos de guerra. La tribulación estará marcada por una cascada de juicios divinos, convulsiones celestiales, desastres naturales y plagas horribles. El río Éufrates, un hito bíblico fundamental, sirve como telón de fondo para estos eventos cataclísmicos. Este río ha sido reconocido durante mucho tiempo como la cuna de la civilización primitiva, simbolizando tanto la iluminación como los límites. En el contexto del Apocalipsis, el Éufrates asume un significado renovado, transformándose en un símbolo central de las predicciones apocalípticas establecidas en las Escrituras. Estas revelaciones llegan a través de las visiones de Juan, el autor del Apocalipsis, quien es testigo de los terribles acontecimientos que conducen al fin de los días y al juicio final. El desarrollo de esta narración comienza con la ominosa sexta trompeta, que anuncia cambios dramáticos en el curso de los asuntos humanos. Una voz emana de los 4 cuernos del altar de oro ante Dios, ordenando al sexto ángel que libere a los 4 ángeles atados en el Éufrates. Apocalipsis 9, 14-15 expresa esta poderosa orden: suelta a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, preparados para una hora, día, mes y año específicos, son liberados para llevar a cabo su terrible tarea, diezmar a 1/3 de la población mundial. Este pasaje es a la vez sobrecogedor y perturbador, y describe un momento en el que lo divino se cruza dramáticamente con el reino terrenal, lo que tiene consecuencias catastróficas para la humanidad. Esta profecía sirve como un profundo recordatorio, que nos insta a participar en una profunda reflexión y una mayor conciencia. Destaca temas del juicio divino, la redención y la soberanía de Dios sobre el tapiz de la historia humana. La historia de los 4 ángeles, una vez confinados pero ahora liberados, marca un punto de inflexión fundamental en la narrativa escatológica. Al profundizar en este tema complejo, se nos anima a enfrentar las intrincadas predicciones del Apocalipsis, lidiar con la naturaleza del juicio de Dios y reflexionar sobre nuestra propia comprensión del destino humano. Nos invita a un viaje a través de una de las secciones más enigmáticas y fascinantes de la Biblia, empujándonos a explorar nuestras creencias, temores y esperanzas para el futuro. La liberación de estos ángeles tiene como objetivo desatar una destrucción catastrófica y plantea una pregunta inquietante: ¿por qué Dios permitiría la muerte de 1/3 de la humanidad? ¿Quiénes son exactamente estos ángeles? Si bien es posible que sean seres caídos, su existencia cumple un propósito divinamente orquestado, preparado para el momento exacto del ajuste de cuentas. Imagínense, estas 4 entidades acechan, esperando la aprobación divina para actuar. Consideremos la gravedad de ese escenario: seres preparados para actuar por orden de Dios. Su liberación sugiere una intención oscura, pero nos desafía a comprender las complejidades de la voluntad divina. A pesar de su naturaleza siniestra, estos ángeles cumplen un propósito superior bajo la dirección soberana de Dios. Podemos consolarnos sabiendo que debemos centrarnos en aquel que les da órdenes, el único Dios verdadero. Dios eligió un lugar profundamente simbólico para el confinamiento de estos ángeles, el río Éufrates, un punto geográfico de la antigua Babilonia que marcaba el límite del Imperio Romano. Esto subraya una verdad fascinante: los sitios bíblicos antiguos seguirán teniendo relevancia en el desarrollo de los acontecimientos futuros. El Éufrates se conecta profundamente con temas de pecado y rebelión, que se hacen eco de las primeras transgresiones registradas en Génesis. Es un duro recordatorio de que los pecados de la humanidad, asesinato, rebelión, tiranía, enfrentarán en última instancia el juicio divino. Y no pasemos por alto el ejército sobrenatural que acompañará a estos ángeles. Apocalipsis 9 describe de forma vívida la asombrosa cantidad de 200 millones de jinetes listos para la acción.
La visión los describe en términos surrealistas: sus caballos tienen cabezas como leones y escupen fuego, humo y azufre. La devastación causada por estas fuerzas provocará la muerte de innumerables personas, un testimonio sombrío de su aterrador poder. Imaginar un ejército tan grande es algo increíble. Hoy en día, muchas naciones ni siquiera tienen una población tan grande. Esto nos lleva a preguntarnos si esta cifra es literal o metafórica. Es concebible que este número signifique una fuerza insondable que supera con creces todo lo que la humanidad haya enfrentado jamás. Las imágenes de estos jinetes evocan visiones de terror y destrucción, lo que nos lleva a reflexionar sobre su naturaleza. ¿Son un ejército convencional o representan una legión de entidades demoníacas? Si en verdad son soldados humanos, tal vez la descripción de John pretenda transmitir la aterradora realidad de la guerra mecanizada moderna a través del lenguaje simbólico. Los detalles grotescos podrían reflejar el horror de los armamentos y los conflictos contemporáneos. Otra posibilidad es que interpretemos esto como un ejército demoníaco literal que invade la Tierra, una escalada de las fuerzas parecidas a las langostas que se presentaron anteriormente en Apocalipsis. Los versículos siguientes revelan que la población sobreviviente, a pesar de presenciar estas plagas, no se arrepiente. Persiste en su idolatría, adorando a los ídolos sin vida de oro, plata, bronce, piedra y madera, mientras ignora la gravedad de sus pecados: asesinato, hechicería, inmoralidad sexual y robo. Esta acusación resuena profundamente en nuestra época actual, en la que tales transgresiones son alarmantemente comunes. Sin embargo, podemos preguntarnos por qué un Dios amoroso permitiría tanto sufrimiento. En la tradición bíblica, los juicios de Dios a menudo sirven como llamados al arrepentimiento, diseñados para revelar su poder y justicia. Apocalipsis 9, 20-21 resalta este mismo tema, ya que el resto de la población continúa en sus malos caminos a pesar de las calamidades que les sobrevienen. Si Dios es en verdad el juez supremo, ¿puede utilizar a los ángeles caídos en sus planes divinos? Como creador omnipotente, Él posee autoridad absoluta sobre todos los seres espirituales, incluidos los ángeles. Las Escrituras confirman que nada existe más allá de su control. Colosenses 1, 16-17. En el libro de Job, vemos a Satanás presentarse ante Dios, actuando bajo restricciones divinas, un testimonio de la soberanía de Dios incluso sobre fuerzas malévolas. De manera similar, en el Nuevo Testamento, Jesús demuestra su dominio sobre los demonios, lo que subraya que Dios puede usar incluso las acciones malvadas para mostrar su poder. La existencia del mal y del sufrimiento nos deja a menudo perplejos. El desafío de reconciliar a un Dios amoroso con la realidad del sufrimiento es un tema central en la teología. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios puede sacar el bien del mal, Romanos 8 y 28, haciendo hincapié en que muchas de nuestras pruebas se derivan de decisiones humanas y no de la voluntad divina. Esta narración profética nos anima a reflexionar sobre los temas más amplios de la redención, y nos obliga a examinar nuestras vidas y nuestro papel en el plan de Dios que se está desarrollando. Como dice Apocalipsis 13, 9, el que tiene oídos, que oiga. Esta es una invitación a escuchar con atención, comprender las verdades profundas que se encuentran en las Escrituras y responder en consecuencia. Por último, se nos recuerdan las acciones inminentes de 7 ángeles y querubines que alterarán irrevocablemente el mundo tal como lo conocemos. El libro del Apocalipsis es un testimonio notable de la promesa del regreso de Cristo a la tierra, un momento predicho 318 veces a lo largo de las Escrituras, lo que subraya su importancia. Este libro apocalíptico revela los acontecimientos que anteceden, durante y después del regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, contemplamos los cuencos celestiales, que son testigos de los ángeles que se disponen a iniciar el juicio final sobre la tierra. Este acontecimiento monumental se desarrollará desde el templo sagrado de Dios, un lugar envuelto en misterio que muchos desconocen que existe en el cielo. Apocalipsis 15, 5 revela este templo divino, que, cuando está cerrado, sirve como presagio de severas advertencias y juicio inminente para la humanidad. El juicio final será diferente a todo lo que el mundo haya experimentado jamás. Después de estas revelaciones, volví mi mirada y vi que el santuario del tabernáculo celestial del testimonio se había abierto de par en par. De ese espacio divino emergían 7 ángeles, cada uno de los cuales soportaba el peso de las 7 plagas, aflicciones y calamidades que pronto se desatarían sobre la tierra. Estaban vestidos de lino resplandeciente, puro y brillante, y sus pechos estaban adornados con cintos de oro. En un profundo acto de transferencia,
uno de los 4 seres vivientes presentó a estos ángeles 7 copas de oro llenas hasta el borde con la ira y la indignación de Dios, que reina eternamente. El templo fue envuelto en una nube de gloria divina, resplandeciente con el resplandor y el poder de Dios, volviéndolo inaccesible para todos hasta que se cumplieran por completo las 7 plagas entregadas por estos ángeles, Apocalipsis 15, 5-8. Sin embargo, es fundamental entender que este juicio no se lleva a cabo a la ligera en el cielo. En el capítulo anterior, vemos la inmensa seriedad y reverencia que rodea la preparación para el derramamiento de estas copas. Estos ángeles son los portadores del juicio de Dios, habiendo surgido directamente del templo celestial y de la presencia misma de Dios. Su vestimenta, lino puro y reluciente con bandas de oro, sirve como un claro recordatorio de que, si bien los juicios pueden parecer temibles, se originan de una fuente de profunda rectitud. Es un error muy común pensar que los juicios desagradables surgen únicamente de fuerzas malévolas. La realidad es completamente diferente. Un juicio significativo e inevitable aguarda a la tierra, que es la manifestación de la intención de un Dios justo. Si bien las Escrituras hacen referencia a ángeles malévolos que se liberan para sembrar el caos, este momento es distinto. Los ángeles encargados de estos juicios no son seres caídos, sino mensajeros justos del decreto divino. Mientras estos ángeles reciben sus copas, el templo se llena de la abrumadora nube de la gloria de Dios. En ese momento, es esencial reconocer que el mundo impenitente permanece felizmente inconsciente del juicio inminente que se cierne sobre ellos. Esta verdad subraya un principio profundo: los acontecimientos que ocurren en el reino físico son orquestados primero en el reino espiritual. Aunque los humanos pueden percibir cambios en los patrones climáticos u otros fenómenos naturales, el funcionamiento del templo de Dios opera fuera del ámbito del escrutinio científico. Solo podemos comprender estos misterios divinos porque Dios, en su gracia, elige revelarlos a sus hijos. Esta revelación ofrece una fuente de consuelo. Muchos cristianos quizá no se den cuenta de que ya poseen respuestas a las preguntas más profundas del mundo, incluidas ideas sobre cómo culminará la historia. El orden divino del cielo es verdaderamente magnífico. Es digno de mención que uno de los 4 seres vivientes, situado cerca del trono de Dios, confía las copas de oro a los 7 ángeles. Estos seres extraordinarios, cada uno adornado con múltiples ojos y que representan diversas formas, un león, un buey, un humano y un águila, sirven como testimonio de la autoridad y legitimidad de los juicios que se están pronunciando desde el mismísimo trono de Dios. Una vez que comienza el juicio, no hay vuelta atrás. El cielo está listo, el templo está sellado, los 7 ángeles esperan su tarea y la humanidad se prepara para el derramamiento de estas copas divinas. La primera copa, Apocalipsis 16, 2, declara: fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vinieron llagas malignas y repugnantes sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Al igual que los juicios de las trompetas, las copas evocan recuerdos de las plagas que azotaron a Egipto durante el Éxodo, llagas dolorosas, ríos que se convirtieron en sangre. La segunda copa, Apocalipsis 16, 3, trae más devastación cuando el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de cadáver, pestilente y repugnante, y murió todo ser viviente que había en el mar. Aquí, la furia de Dios se manifiesta en los océanos, una fuente de vida convertida en muerte. Esto refleja la calamidad de las aguas de Egipto, que se transformaron en sangre, lo que llevó a una muerte generalizada. La tercera copa también trae tragedia, ya que los ríos y los manantiales se tiñen de sangre, Apocalipsis 16, 4-7. El tercer ángel declara: justo y recto eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque juzgas estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú a tu vez les has dado a beber sangre. Ellos merecen tu juicio. Esta poderosa proclamación enfatiza que los malvados, que han derramado la sangre de los creyentes, ahora sufrirán las consecuencias de sus acciones. La transformación del agua fresca en sangre sirve como un recuerdo inquietante. En las creencias antiguas, se pensaba que distintos ángeles gobernaban diversos aspectos de la naturaleza, mientras que otros creían que los espíritus o dioses tenían dominio sobre los elementos. En este contexto, el ángel a cargo de las aguas ensalza la justicia de Dios mientras las aguas se convierten en sangre, lo que refuerza el tema de la justicia divina que se refleja en estos juicios. Las alabanzas de los ángeles y del altar resaltan la justicia y la santidad de Dios. El altar se erige como símbolo de la justicia de Dios, encarnando las oraciones de los fieles.
subraya que los juicios de Dios están profundamente arraigados en la equidad. A medida que se desarrolla la narración, llegamos a la cuarta copa, Apocalipsis 16, 8-9, donde el cuarto ángel vierte su copa sobre el sol, permitiendo que éste abrase a la humanidad con un calor feroz. El sufrimiento resultante lleva a muchos a injuriar el nombre de Dios, la fuente misma de su tormento, pero se niegan a arrepentirse o glorificarlo. El sol, que antes era un faro de vida, se convierte ahora en un instrumento de sufrimiento, que ilumina las profundidades de la rebelión humana contra Dios. Después de esto, la quinta copa, Apocalipsis 16, 10-11, hunde el trono de la bestia en la oscuridad, una manifestación de tormento que obliga a los afligidos a morderse la lengua en angustia. Incluso en medio de la oscuridad, sus blasfemias contra Dios persisten, revelando una profunda ceguera espiritual que les impide reconocer. En la sexta copa, Apocalipsis 16, 12-16, el río Eufrates se seca, lo que abre el camino a los reyes del oriente. De las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta saltan tres espíritus inmundos, parecidos a ranas, entidades demoníacas que realizan señales para atraer a los reyes de la tierra a una batalla final contra Dios. Este enfrentamiento culminante, conocido como Armagedón, se basa en el rico tapiz histórico de Megido, una antigua ciudad de importancia estratégica. La noción de Armagedón evoca imágenes de una confrontación épica entre el bien y el mal, un tema que resuena profundamente en nuestra conciencia colectiva. Mientras se derrama la séptima copa, una voz fuerte desde el trono declara: consumado es. Este pronunciamiento significa la conclusión de los juicios divinos, Apocalipsis 4-17. El derramamiento de esta copa en el aire representa el juicio contra las mismas fuerzas que se oponen a Dios y a sus seguidores. En este momento de finalidad, la tierra se sacude con una intensidad sin precedentes, cumpliendo la promesa de que Dios sacudirá no solo la tierra sino también. El cataclismo que sigue incluye granizos que pesan hasta 100 libras, que caen como testimonio del juicio feroz de Dios. Sin embargo, incluso en medio de tanta devastación, muchos continúan maldiciendo a Dios en lugar de recurrir a Él para la salvación. Esta verdad sirve como un sombrío recordatorio de que el sufrimiento por sí solo no es suficiente.